Bueno, y continuamos, obviamente, en Tarde ya recibo a Flor Misraji para que nos cuente acerca de las similitudes, ¿no?, entre el terremoto de Haití y Venezuela, ya que se cumplen 16 años ya. 16 años de... Hola, Flor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 16 años de una de las catástrofes humanitarias más importantes de la región, ¿no? Y que pareceríamos que estamos ante, luego de 16 años, una situación bastante similar, ¿no? Lo importante de todos estos casos es que cuando suceden estas catástrofes naturales, lo que empieza a suceder obligatoriamente es el movimiento forzoso de las personas, el movimiento poblacional forzoso, el desplazamiento forzoso, que primero se sucede al interior del país, a las principales ciudades, luego a los países más limítrofes y luego justamente a los países de la región, ¿no? Y como recién decían, ante una situación humanitaria como lo es una catástrofe natural o como también lo es una catástrofe vinculada a los cambios climáticos, aún no existe legislación internacional, no existe la posibilidad de una legislación que dé derechos de acogida, derechos de refugio a esa población que se va moviendo en búsqueda de un mejor destino, en búsqueda de poder solventar aquello que la catástrofe natural justamente le vino a destruir, ¿no? Esta imagen que estamos observando es totalmente similar a lo que sucedió en Haití en el año 2010, así que vamos a ver un poco las imágenes de lo que estaba aconteciendo en el año 2010 en este terremoto. La situación social y económica de Haití ya era muy compleja en el año 2010, pero el terremoto registrado aquella tarde del 12 de enero de 2010 complicó todo más. El epicentro del sismo estuvo a 15 kilómetros de Puerto Príncipe y tuvo una potencia de 7 grados en la escala magnitud-momento. Las escenas aéreas que vislumbraban la destrucción total de Puerto Príncipe dieron la vuelta al mundo. El Palacio Presidencial y la Catedral de la capital estaban destruidos, al igual que decenas de edificios públicos y miles de viviendas. Una situación que desbordó desde el primer momento al ya debilitado gobierno nacional. Van a necesitar alimentos y medicamentos porque hay mucho herido. Hasta ahora no se ha encontrado todo lo herido que está abajo de las casas y con el trabajo poco a poco vamos a descubrir una necesidad muy grande de medicamentos y de ayuda. Las autoridades cifraron el número de muertos en decenas de miles en un inicio y eran conscientes que miles de personas todavía estaban con vida bajo los escombros. He ordenado a mi administración que responda con un esfuerzo rápido, coordinado y agresivo para salvar vidas. El pueblo de Haití contará con el pleno apoyo de Estados Unidos en el esfuerzo urgente para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y para entregar la ayuda humanitaria, los alimentos, el agua y los medicamentos que los haitianos necesitarán en los próximos días. Durante los días siguientes a la catástrofe se efectuaron cientos de rescates, incluso hasta en lo que fue el edificio de Naciones Unidas en Puerto Príncipe, que quedó completamente destruido, matando a buena parte de su personal. Sin embargo, la ayuda fue insuficiente en todo momento ante la magnitud de la situación y los desmanes, enfrentamientos y peleas comenzaron a aflorar en todo el país, creándose un clima de inseguridad y violencia. Puerto Príncipe nunca volvió a recuperar la infraestructura previa al terremoto y este fue el inicio de un periodo extremadamente convulso para la nación. Decenas de miles de haitianos huyeron de su país a causa de la violencia y el hambre. Las misiones desplegadas por Naciones Unidas tampoco ayudaron. De hecho, salieron del país en el año 2017 con acusaciones muy graves de explotación sexual y violaciones, e incluso con el señalamiento de haber llevado al país el cólera. Bueno, y después, claro, todo lo que pasa después del terremoto con las enfermedades. Bueno, recién hablaban del cólera, entre otras cosas. Pero los números que están mostrando acá en la pantalla son tremendos, Flor. Vamos a hacer una pequeña comparación, si bien sus historias son totalmente diferentes, pues estamos hablando de Haití, un país que su proceso de colonización fue realmente muy desgastante.
y una estructura estatal totalmente diferente a la venezolana, pero vamos a hacer unas pequeñas comparaciones para tratar de entender qué sucedió con la población haitiana, que aún persiste moviéndose por América del Sur y los Estados Unidos. Bien. En el terremoto de Haití fue un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Las cifras finales fueron 200.000 personas que murieron, 300.000 personas que resultaron heridas y 1,5 millones de personas que se vieron obligadas a realizar un desplazamiento desde Haití hacia los otros países. En este caso estamos hablando de un terremoto que tiene 7,5 en la escala de Richter, ¿sí? Y estaríamos hablando, según lo que la OIM dijo en el día de ayer, la Organización Internacional para las Migraciones, de 6,7 millones de personas que podrían verse afectadas, ¿sí? ¿Hay que hacer alguna salvedad con respecto a cómo está estructuralmente un país de otro? Totalmente, hay que hacer una salvedad. Primero y principal, que Puerto Príncipe es la capital de Haití, y en este caso La Guaira no lo es, ¿sí? Segundo y principal, que Haití es uno de los países más pobres, o en ese momento, y hoy lo sigue siendo aún más, de los países más pobres de la región, con una infraestructura y un nivel de organización estatal totalmente diferente a lo que es Venezuela. Lo que sí es interesante entender, y que esto lo decía también justamente lo que vimos, es que ahora empieza todo un proceso de ayuda humanitaria, ¿sí? Y de desesperación por parte de la población, en donde la mano se empieza a meter, ¿no? En donde los países internacionales ayudan, pero luego empiezan a determinar cuáles son las políticas que se tienen que desarrollar en esos países. Recordemos que Haití, 16 años después, es un desastre, ¿sí? O sea, tuvimos una intervención de 9 países de ayudas humanitarias, incluyendo Francia, España, Inglaterra, que armaron un gobierno, ¿sí? Que legislaron durante un tiempo, y hoy estamos en uno de los países que tiene más desarrollo de guerras civiles, por los cuales también las personas migrantes no pueden regresar. Pero vayamos un poco a entender qué sucede cuando el desplazamiento forzoso sale de los países hacia los países de la región. Acá lo que estamos observando es cuáles son los estatus migratorios que existen en el día de hoy para acoger a las personas que se ven desplazadas. Uno es el estatus de protección temporal. Esto es lo que aplica generalmente los Estados Unidos. El estatus de protección temporal te da la posibilidad de ingresar al país simplemente con una visa de trabajo y limitada por un tiempo, y luego tenés que irte de ese país. De hecho, lo que está sucediendo ahora con los haitianos es que se van expulsados de ese país. Los segundos son residencias especiales o visados humanitarios, que eso depende muchísimo del tipo de país, y esos visados humanitarios sí te podrían permitir la posibilidad de acceder a la residencia en el país y luego poder establecerte en ese lugar, porque si no tendrías que volver al país en donde la catástrofe natural se produjo, ¿no? Ahora, entendamos un poco qué es lo que fue sucediendo con Haití, cuál fue el flujo migratorio, ¿sí? Para entender qué es lo que ha sucedido. A lo largo de este tiempo, la población haitiana sufrió la mayor emigración. Principalmente tuvo un primer momento de migración que fue hacia Sudamérica. Tenían principalmente el destino de Ecuador y Chile porque no les solicitaban visa. Eso es importante entender, o sea, estamos ante una catástrofe natural, las personas pierden absolutamente todo y los países te solicitan papeles, papeles que no tenés, que no hay manera de tenerlos. Te solicitan una visa, te dicen documento, demostrar certificado de antecedente, pasaporte, no lo tengo. Al día de hoy no existen razones humanitarias para acoger a esas personas. Entonces, ¿qué pasó con Haití? Los únicos países que no solicitaban visa eran Chile y Ecuador. Las personas ingresaban por Ecuador y se quedaban en Chile. Brasil también tuvo un momento de acogida desde el año 2010 hacia el año 2012. Hubo un proceso de regularización de haitianos, pero ¿qué vuelve a suceder? Como no hay legislación internacional o sea, razones humanitarias para acoger a estas personas, depende mucho de las voluntades políticas de los gobiernos. Recordemos que estábamos en el año 2010. Luego, en Chile sucedió el gobierno de Piñera, luego sucedió el impeachment a Dilma, y tanto en Brasil con Bolsonaro como en Chile con Piñera, una derecha extrema, diríamos. En Chile, sobre todo, lo que sucedía permanentemente eran
escenas y escenas en las calles de discriminación y xenofobia a la población haitiana. Dadas esas condiciones, ¿qué sucedió? La población haitiana decide migrar hacia el norte, o sea, y tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Recordemos, año 2014-2015, esto sucedió en el 2010. Veamos lo que sucedía entonces cuando los migrantes haitianos se iban de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Recorrer todo un continente en búsqueda de una vida mejor. Ese pretexto era la razón por la que miles de haitianos recorrieron gran parte de América durante el 2021. Estas personas vivían mayoritariamente en Chile y Brasil. Allí llegaron tras el terremoto que devastó Haití en 2010. Pero apenas se les dio una oportunidad. Una situación que, sumada a la pandemia, les obligó a partir hacia el norte. En la pequeña localidad colombiana de Necoclí, miles de migrantes se agolparon durante meses en condiciones muy malas. Y cuando conseguían partir hacia Panamá, quedaron a merced de la naturaleza y de peligrosos grupos armados. Un riesgo alto que algunos optaron por asumir, unos 90.000 según datos de autoridades colombianas, y muchos perdieron la vida en el intento. Sí, la vida todo es peligroso, pero intentamos para entrar. Sí o sí vamos a entrar. Se puede encontrar dificultad, pero intentamos a entrar. Los que lograron salir se enfrentaron a un peligroso recorrido por toda Centroamérica y México. Allí se encontraron violencia extrema, extorsiones y amenazas. Pero en septiembre, varios miles lograron llegar a la frontera sur estadounidense. La esperanza para ellos era alta. La nueva administración de Joe Biden parecía más proclive a acogerlos que Donald Trump. Pero la respuesta fue, una vez más, negativa para los haitianos. En Texas se presenciaron escenas caóticas en las que las autoridades estadounidenses intentaban repeler a los migrantes. La mayoría de ellos se instaló debajo de un puente fronterizo, hasta que las deportaciones masivas a Haití comenzaron, haciendo que el esfuerzo de estas personas por huir de la pobreza extrema no sirviera para nada. Y encima nos mandan de regreso a nuestro país y allá no tenemos nada, ya vendimos todo lo que teníamos para hacer este viaje. Y allá va a ser peor para nosotros porque ya no tenemos ahorros, no tenemos recursos para vivir allá. Con una frontera cerrada, los que no fueron deportados comenzaron su vuelta a México, un país donde ahora muchos intentan instalarse, pero en el que todavía persiste una crisis migratoria que ha sacudido a todo el continente. Bueno, 16 años después, miles y miles de personas al inicio de esta foto, ¿no? Catástrofe humanitaria, toda la humanidad, o sea, totalmente consternada por lo que estaba sucediendo, pero después miles y miles de personas empiezan a buscar un mejor destino y son rechazados absolutamente en todos los territorios, ¿sí? Recordemos, año 2016, y hoy se perdieron no solo miles de vidas en todo el trayecto migratorio, sino que los que llegaron, por ejemplo, a los Estados Unidos, hoy son deportados de nuevo a Haití. Terrible, terrible. Bueno, las imágenes, los videos, las declaraciones, y como decís vos, es muy complicado cuando del otro lado y sobre todo el poder político no hacen absolutamente nada. Placer como siempre. Muchas gracias. Bueno.